Mi nombre es Leonor y hoy vamos a hablar del Dada, que es un movimiento artístico, o bueno, vamos a ver anti-artístico, que surge en el medio de la Primera Guerra Mundial en 1916 en Zúrich, ¿no? Y esto es porque, bueno, es la capital de un país que es neutral y por eso es que una serie de artistas de distintos países, de Alemania, Rumania, Polonia, van a venir y se van a refugiar en Suiza y acá va a surgir justamente por eso le puse a esta primera parte el escape a Suiza, porque va a ser justamente en oposición a el horror de la Primera Guerra Mundial y a toda una lógica también nacionalista que va a surgir justamente este movimiento. Bueno, vamos a comenzar con un repaso general por lo que fueron las vanguardias artísticas, históricas, que son estas vanguardias que se dan, bueno, si bien no es muy claro, ¿no? No hay una fecha de comienzo y una fecha del fin, pero sí podemos pensar en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, eh, que, bueno, el Dada justamente va a ser una de estas vanguardias, quizás la más radical en sus ambiciones. Eh, Y en este ímpetu rupturista que van a tener las vanguardias, que bueno, por eso, ¿no? La palabra vanguardia, y esto es importante pensarlo también en relación a la guerra, ¿no? Porque la vanguardia es un término que viene del léxico militar, ¿no? Y en este caso se usa aplicado al arte. Eh, Hay que tener en cuenta un contexto en el que empiezan a surgir estas vanguardias o movimientos que van a influenciar a las vanguardias, que es la segunda revolución industrial, ¿no? A fines del siglo XIX, ¿no? Y va a continuar, eh, bueno, va a generar una serie de cambios. Me interesa mencionar un par específicamente, ¿no? Para no irme demasiado por las ramas. Tenemos una masificación de la prensa va a ser fundamental para las vanguardias. Vamos a ver que todas las vanguardias tienen sus propias revistas, por ejemplo, ¿no? Van a ser importantes para la existencia y la difusión de estas vanguardias. La popularización de la fotografía, que esto va a hacer que el retrato, bueno, el arte plástico como mera representación de la realidad va a perder totalmente sentido, ¿no? Porque vamos a tener un elemento como la fotografía que va a ser mucho más fidedigno. Entonces, esto va a obligar el arte plástico a reinventarse, ¿no? Va a surgir, bueno, por ejemplo, el impresionismo, ¿no? Que como la palabra nos lo implica, nos lo dice, esto de la impresión, ya deja de ser una intención de representar un paisaje, una persona, ¿no? La realidad tal cual es y evocar una impresión, ¿no? Justamente. Eh, bueno, la invención del cine, que va a ser también clave para las vanguardias. Eh, y voy a hablar de características generales de las vanguardias, y hago énfasis en esto de generales porque, bueno, vamos a ver algunas vanguardias, algunos rasgos de vanguardias que influyeron, sobre todo, bueno, las principales que influyeron en el dadaísmo y después en otras clases futuras que continuaron. Son muy diferentes. eh, Algunas son de corte más bien progresista. Dentro del progresismo tenemos anarquistas, comunistas, tenemos, bueno, algunas que se van a considerar apolíticas. Incluso vamos a ver que dentro del dadaísmo va a haber diferencias en este sentido. Y también va a haber, por ejemplo, el futurismo italiano, que vamos a ver, que va a ser directamente de corte fascista, va a estar asociado al fascismo. Así que son digamos, realmente muy diferentes, eh, pero sí comparten una serie de características, ¿no? Como lo que es el rechazo al conservadurismo burgués, ¿no? Pensemos de vuelta, ¿no? En este contexto de la revolución industrial y una sociedad ya de un capitalismo más avanzado, ¿no? Y podemos hablar, ¿no? De una mecanización de la vida, siempre el ejemplo súper cliché, pero no deja de ser un excelente ejemplo pensar en tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Cómo expresa justamente esa mecanización de la existencia. Y esto, bueno, va a generar un rechazo que se va, bueno,
se va a expresar de distintas formas. Bueno, una experimentación artística, esto también tiene que ver con hacer uso de una serie de nuevos medios técnicos, nuevos materiales que van a aparecer en esta época, en este contexto de desarrollo industrial rapidísimo. Y también, bueno, una necesidad de una serie de ideas utópicas que van a estar justamente muy diferentes entre las distintas vanguardias, pero siempre va a haber esto de la utopía, de un horizonte al que mirar y apropiarse, y la necesidad de apropiarse de estos nuevos medios técnicos en pos de el avance de esta utopía, ¿no? Sea cual sea, dependiendo de cada una de las vanguardias. Y una idea que es la reconciliación entre arte y vida, ¿no? Eh, Estas dos dimensiones que normalmente en una vida burguesa, capitalista, ¿no? Eh, Están totalmente separadas, y esto lo podemos pensar en la actualidad, ¿no? Esto de, bueno, trabajo de tal hora a tal hora y después salgo del trabajo y me pongo a ver una serie en Netflix. Eh, que estas esferas normalmente están concebidas de una forma tan opuestas pasen a reconciliarse, ¿no? Es decir, reconciliar la esfera productiva con la esfera del ocio, ¿no? Y esto está relacionado también con una idea que es la idea del arte total, que sobre todo que va a ser algo que va a desarrollar Richard Wagner en el siglo XIX, pero que las vanguardias van a retomar, que es esta idea de un arte que no esté, un arte no parcializado, ¿no? Que está pensando Wagner, por supuesto, en la ópera, ¿no? Eh, como la forma más perfecta de alcanzar este ideal de arte total, pero la idea es que justamente el arte plástico, la música, la arquitectura, el diseño de interiores, todo confluya, ¿no? Y arme y justamente genere una experiencia, ¿no? Envolvente de que no sean esperas separadas, ¿no? Sino también una reconciliación entre las distintas artes, ¿no? No solamente arte y vida, sino también entre todas las artes. Eh, y bueno, acá yo les puse un par de ejemplos. El grito de Edvard Munch, ¿no? Una obra muy conocida, postimpresionista, eh, que a veces el postimpresionismo se lo considera en sí una vanguardia o una proto-vanguardia. Esto también es algo que es discutible, pero lo cierto, bueno, se lo toma sobre todo como una influencia fundamental para lo que fue después el expresionismo, del que vamos a hablar también. Eh, y justamente acá se ve muy bien esto de la percepción, mostrar la percepción de la realidad del artista en lugar de la realidad en sí, ¿no? Lo que está mostrando acá es, más que nada, la intencionalidad y los sentimientos de, el artista. Eh, y bueno, en este caso con una imagen muy lúgubre, ¿no? Muestra justamente desesperación, miedo, eh, y la alteración de ciertas características del arte plástico desde el Renacimiento, como la idea de la perspectiva, ¿no? Se pierde justamente esto o se difumina la perspectiva, la alteración, ¿no? De los colores. eh, la pérdida de los rasgos faciales, eso también es algo que lo que vamos a hablar bastante más adelante. Después tenemos, por ejemplo, de 1915 en Rusia, de Casimir Malevich, que es negro sobre blanco, la exposición negro sobre blanco, en la cual se exhibe, ahí tenemos en el centro de la imagen, en una esquina, cuadrado negro sobre fondo blanco, ¿no? Que justamente lo que hace acá es romper totalmente, ¿no? Abruptamente con la idea de representación. Fijémonos que no, eso es ya mucho más radical, ¿no? Si Munch ya está alejándose de la idea de representación de la realidad, en el caso de Malevich ya es absolutamente la idea de no representar, ¿no? Que además, dicho sea de paso,
que esto es algo para nada menor. Fíjense el lugar en el que está situado este cuadro concretamente, el de cuadrado negro sobre fondo blanco, que está en un lugar donde, bueno, en las culturas cristianas ortodoxas se sitúan los íconos religiosos, ¿no? Con lo cual está marcando algo del orden de la ruptura, ¿no? Con esa tradición religiosa, sin ser anti-religioso, ¿no? No es que está, no es algo que Malevich no era ateo, eh, pero sí está mostrando algo, ¿no? De un carácter totalmente rupturista que tienen estas nuevas obras de arte, ¿no? Y bueno, después vamos a hablar también un poco más de lo que es la abstracción. Y antes de continuar con el arte, voy a hacer un paréntesis largo para hablar de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque vamos a hablar justamente de como dije antes, de una vanguardia que surge a partir de la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Bueno, vamos a hablar un poco de qué significó esta guerra. Esta guerra implicó una serie de cambios geopolíticos impresionantes. En primer lugar, ¿no? Estamos hablando de una época en la que caen los cuatro grandes imperios de la época: el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso y el imperio otomano. Es una época en la que se exacerban los nacionalismos, que son ideologías que habían surgido recientemente, sobre todo se habían consolidado en el siglo XIX. Ahora se van a exacerbar aún más, ¿no? Y esto va a tener consecuencias terribles, que incluso, bueno, continúan hasta el día de hoy, eh, pero que se van a intensificar incluso después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, con el ascenso de los fascismos y con la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando de una guerra que marca totalmente un punto de inflexión. Es realmente una guerra moderna, en el sentido de que por primera vez todas las esferas de la vida van a estar comprometidas. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo va a estar comprometido de alguna forma, voluntaria o involuntariamente, con la guerra. Ya no es que, bueno, es una guerra, van los soldados, se pelean y después vuelven, se pelean por un territorio concreto, algo concreto. No, estamos hablando de guerras que son a una gran escala, ¿no? Muchos países comprometidos, por eso, bueno, Primera Guerra Mundial, y que además afecta también a la población civil. Eh, y esto también es algo que es importante porque es un proceso que se va a ir consolidando y va a llegar hasta en la Segunda Guerra Mundial, que ya directamente la mayoría de las víctimas van a ser civiles, ¿no? Va a haber muchísimas más víctimas civiles que militares. Bueno, este proceso empieza en la Primera Guerra Mundial. Eh, y va a haber, bueno, estos avances tecnológicos que en muchos sentidos fueron muy positivos, eh, van a mostrar su cara más terrible, ¿no? Más violenta. eh, y van a implicar también una experiencia totalmente diferente de, bueno, los soldados, por un lado, y la población civil por el otro, ¿no? Por el lado de los soldados, pensemos que es la primera guerra donde aparecen los tanques de guerra, los submarinos, los aviones de guerra, ¿no? Todo eso se estrena en esta guerra, esto de la que vamos a hablar bastante con respecto al dadaísmo, de la importancia de la máquina, eh, que va a generar una fascinación, en algunos casos, en la mayoría de los casos, como negativa, como algo ominoso, como algo que da mucho miedo, y en algunos casos como algo totalmente positivo, de lo que hay que apropiarse. Eh, Vamos a tener los gases tóxicos, ¿no? Que van a ser terribles y acá, bueno, principalmente para los soldados, pero también la amenaza de la población civil. Acá tenemos en la primera foto, ¿no? Unos niños en una escuela primaria, ¿no? Y que están todos con máscaras de gas. Esta amenaza constante en todos lados, esto de no tener un lugar seguro al que refugiarse. Eh,
los avances en la artillería y en las bombas van a poner en peligro, por un lado, a la población civil y también respecto de lo que es en el ámbito militar, puntualmente, van a volver obsoletas las técnicas de guerra anteriores, ¿no? Ya no va a tener sentido, por ejemplo, la caballería, por eso ahora ya van a empezar a hacer los tanques, ¿no? Porque piensen que frente a un bombardero, no tiene nada que hacer un caballo, eh, o una fortificación, ¿no? Van a pasar a ser, digamos, guerras defensivas, que van a durar muchísimo. La guerra empieza en julio de 1914 y el sentir general en las distintas potencias de la guerra va a ser que es una guerra que va a durar unos meses, ¿no? Y está esto que se repite mucho de que para Navidad ya van a estar de vuelta en casa. Y al final no, no, duró 4 años. Eh, y esto es porque la guerra defensiva se hace como mucho más lenta, ¿no? Es una guerra de desgaste, eh, donde tenemos soldados muriendo de infecciones, ¿no? Lentamente. Acá puse una imagen que me parece muy significativa también de lo que es la vida, la cotidianidad con la que tenían que lidiar estos soldados, las ratas, ¿no? Gigantes además. Bueno, piojos. Piensen también lo que es bueno, la vida en las trincheras, eh, en la que, por ejemplo, si había varios días lluviosos, nunca nada se podía terminar de secar. Eh, Era realmente una situación totalmente desesperante y una experiencia muy traumática de meses, ¿no? Además de lo que era el enfrentamiento en sí. Y esto va a generar una serie de secuelas muy fuertes, psicológicas, neurológicas, ¿no? Aparece esto que se conoce, bueno, ahora sería estrés postraumático, en ese entonces se le decía la neurosis de guerra, shell shock en inglés, que son es un conjunto de síntomas que padecían los soldados después de la guerra, ¿no? Que incluyen, por ejemplo, bueno, temblores, en algunos casos, bueno, algunas dolencias físicas, eh, insomnio, digamos, y muchos se volvían, por ejemplo, la adicción, ¿no? A la heroína era algo común, justamente para poder apalear estos síntomas. Ni hablar de lo que eran acá te puse una imagen, la tercera imagen, ¿no? De un hombre que le falta un brazo y ese brazo es reemplazado por una especie de, bueno, de garfio. eh, y acá tenemos de vuelta, ¿no? Esto de la máquina. Hay una fascinación con esta idea distópica y en algunos casos utópica para algunos, de la hibridación entre hombre y máquina. Y acá justamente lo que es la cirugía plástica, por ejemplo, plástica, digamos, de reconstruir, no por fines estéticos, sino la mayoría de las veces para poder conservar funciones básicas, como tragar, poder respirar bien, ¿no? Reconstruir partes de la cara, se va a desarrollar muchísimo en esta época. Y acá, bueno, en esta imagen, la tercera imagen de acá, lo que vemos también es esto de, bueno, de tratar de emparchar un poco a los soldados para que puedan seguir funcionando en la maquinaria, ¿no? Y seguir, bueno, en este caso, trabajando en una fábrica. Y estas son todas cosas que hay que tener en cuenta para pensar el dadaísmo. No es que me estoy yendo de tema, sino que es fundamental para entender el dadaísmo y sus obras de arte, porque estamos viendo también frente a qué estaban reaccionando, ¿no? ¿Por qué se iban? ¿De qué se escapaban? Eh, Y bueno, una gran crisis económica, en el caso puntualmente de Alemania, que es, bueno, Alemania es fundamental justamente porque los principales dadaístas o de hecho el inventor el precursor, el fundador del dadaísmo era alemán y la mayoría de los miembros eran alemanes. Y podamos a ver más adelante, ¿no? No en esta clase, pero otro día vamos a ver eh, la importancia del Dada en Alemania, puntualmente. En el caso de Alemania, la crisis económica va a estallar fundamentalmente años después, ¿no? Ya va a estar en crisis y va a haber muchos bloqueos económicos.
que eso también van a afectar el arte en Alemania y lo van a volver como forzosamente una sociedad forzosamente creativa. Eh, pero la crisis más grande va a terminar de despuntar o a llegar a su pico máximo con la hiperinflación de 1923, pero también, bueno, consecuencia de la guerra. Y bueno, gran crisis política también. Esto, bueno, lo vamos a ir desarrollando eh, en esta y eh, los siguientes videos. Y acá, para empezar a hablar ya del dadaísmo, vamos a arrancar con una frase que está en los diarios de Hugo Ball, que fue el fundador de Dada Zurich. Dice, lo que hace falta es una liga de todos aquellos que quieran escapar a este mecanismo, una forma de vida que se oponga a la utilidad práctica, una entrega orgiástica al polo opuesto de todo aquello que es útil y práctico. ¿No? Bueno, acá tenemos una fuerte crítica hacia el utilitarismo, ¿no? Vinculado justamente a esta sociedad industrial y esta idea del escape. De hecho, las memorias están publicadas con el nombre de Huida del Tiempo, que es bastante, dice bastante, ¿no? Ya el título. Entonces Hugo Ball justamente lo que hace es irse a Suiza, a este territorio eh, que está por fuera de la lógica belicista, si bien en realidad no tan por fuera, porque justamente va a ser un punto de encuentro también de, por ejemplo, revolucionarios rusos, ¿no? Lenin va a estar al mismo tiempo, eh, al mismo tiempo que cuando surge el Dada, que surge justamente en un bar que funda Hugo Ball, el Cabaret Voltaire. El Cabaret Voltaire va a estar situado ahí nomás, a una cuadra de donde está viviendo en ese momento y planificando la revolución Lenin, ¿no? Y de hecho, bueno, va a contar las memorias de Hugo Ball van a ser una fuente inestimable para entender cómo surgió, para saber, ¿no? Cómo era el día a día en el Cabaret Voltaire. Va a contar que va a haber constantemente visitas de rusos, bielorrusos, ¿no? De gente que está planificando, está involucrada de alguna manera en lo que va a ser al año siguiente la revolución en lo que después va a ser la Unión Soviética. Entonces, el Cabaret Voltaire, y acá tenemos una imagen, es una silografía de Marcel Bianco, de quien ahora vamos a hablar un ratito. El Cabaret Voltaire va a ser un punto de encuentro de artistas e intelectuales de todas partes de Europa que escapan de la guerra. Tenemos, bueno, mi intención nunca es ser exhaustiva porque no tiene sentido, ¿no? La idea es darles una introducción a este tema, sí, de los más significativos, más famosos de sus miembros. Bueno, Hugo Ball, como dije, Emmy Jennings, que era la pareja de Hugo Ball, Tristan Tzara, quizás el dadaísta más conocido, Marcel Bianco, tanto bueno, Tristan Tzara y Marcel Bianco eran rumanos, Jan Arp o Hans Arp usaban indistintamente los dos nombres porque él era del territorio de Alsacia, era alsaciano, que bueno, territorio en disputa entre Alemania y Francia. Después vamos a hablar también un poco de Arp, fue bueno, muy, muy importante. Sophie Teuber, que era la pareja de Jan Arp, Richard Hulsenbeck, que es quien va a introducir después el Dada, trasladarlo de Suiza a Berlín un par de años después. Viking Egeling, escandinavo, no recuerdo si creo que sueco, estoy casi segura de que era sueco. Hans Richter, también alemán, Marcel Slotki, polaco, que de hecho Marcel Slotki es el artista que diseña el primer afiche de Dada, perdón, sí, bueno, también, ¿no? De Cabaret Voltaire. Eh,
Y vamos a tener, ya empiezan una serie de manifiestos, hay muchos manifiestos, todas las vanguardias tienen sus manifiestos, por lo menos uno, y el Dada va a tener muchos. El primero está escrito justamente por Hugo Ball, su fundador, que es el manifiesto inaugural de la primera velada Dada. La primera velada Dada es el 5 de febrero de 1916, que es ahí donde empieza, ¿no? el movimiento. Eh, Básicamente, ¿en qué consistían estas veladas? Bueno, eran justamente esta idea del arte total va a ser fundamental para entenderlas porque había varias manifestaciones artísticas simultáneas. Eran muy importantes las artes escénicas, eh, la poesía, la música, el baile. También, bueno, se exponían obras, arte plástico y una invención bastante particular que tiene que ver también con esta idea, ¿no? No solamente, por un lado, del arte total y también por otro lado, esta idea de frente al individualismo de esta sociedad que rechazaban, volver a una idea de comunidad, ¿no? Y esto es algo bastante, eh, eso es algo muy recurrente en la sociedad alemana, esta idea de volver a la comunidad. Eh, Y en este caso esto está presente y esta idea de comunidad va a implicar, bueno, un arte que se haga entre todos, ¿no? Va a haber un intento, alerta spoiler, va a fracasar, de generar un arte colectivo sin autoría, ¿no? Y en esto se van a dar las poesías simultáneas, en la que va a haber distintas personas recitando cosas al mismo tiempo. Es también una idea de caos, ¿no? Hay una idealización del caos. También frente a esta idea, ¿no? Del orden eh, y de las jerarquías, de la importancia de las jerarquías de la cultura, sobre todo germana. Eh, Tenemos, bueno, esta experiencia que fue de hecho hay un montón de cosas, ¿no? Que hay un montón de referencias, un montón eh, por ejemplo, sé que hay un canal de YouTube, ¿no? Que se llama Cabaret Voltaire, hay un montón pienso canciones que los mencionan, hay muchas referencias y uno pensaría que es algo que duró un montón de tiempo, y la verdad es que no, duró unos meses apenas, porque abre a principios de febrero de 1916, el 5 de febrero, y cierra en julio de 1916, o sea, nada. Pasan un tiempo después, como sin lugar físico para reunirse, y después se trasladan en 1917, si no me equivoco, en marzo de 1917, a la Galería Dada, pero ahí ya cambia totalmente de impronta porque ahí empiezan a cobrar entradas y les empiezan a cobrar caras. En el Cabaret Voltaire también se cobraban, pero eran precios muy bajos, era mucho más abierto, era mucho más heterogéneo el público. Ya después, cuando se traslada en 1917 a la Galería Dada, vamos a hablar de un público va a ser mucho más elitista el ambiente, un ambiente mucho más snob. eh, y por eso es que, de hecho, Hugo Ball, el fundador, decide alejarse. Así que el fundador del Dada ya, digamos, poco más de un año permanece en el movimiento. Acá les comparto otra cita muy significativa que expresa justamente cómo era el ambiente del Cabaret Voltaire. Esta cita es de Hans Richter, uno eh, de los miembros del Cabaret Voltaire, que escribió un libro que se llama Dada, Arte y Antiarte en los años 60, que es también otro de las grandes fuentes que tenemos para comprender qué es lo que estaba pasando ahí. Y él, bueno, describe lo que era una noche en el Cabaret Voltaire de la siguiente manera. Dice, campanas, tambores, cencerros, golpes en la mesa o en cajas vacías, todo avivaba los acentos ya salvajes del nuevo lenguaje poético y excitaba por medios puramente físicos a un público que había comenzado sentado, impasible, detrás de sus jarras de cerveza. De ese estado de inmovilidad fue sacudido hasta una participación frenética en lo que estaba ocurriendo. Bien, y ahora me gustaría avanzar un poco con, bueno, ¿qué es Dada? ¿Por qué el término Dada? Y acá vamos a chocarnos con una constante de lo que es el dadaísmo,
que es la heterogeneidad y la contradicción, ¿no? Es algo que en ningún momento vamos a poder encontrar armonía, y eso es algo que eh, uno podría ver justamente en esto la riqueza del Dada. Les puse algunas de las definiciones, hay muchas, muchas, pero me parece interesante, bueno, vamos a ver también algunas contradicciones también acá. Eh, También hay mucha pelea por la autoría, por quién inventó, hay también eh, bueno, hay varias disputas al respecto, sin entrar en esas cosas, ¿no? Ya del terreno del chusmaje. Eh, Tenemos a Hugo Ball, que dice en sus memorias, en rumano, tada quiere decir sí, sí, en francés, balancín y caballito de madera. Para los alemanes es un signo de simpleza e ingenuidad y está unido prolífica e íntimamente al cochecito del niño. Eh, Acá hay una cosa muy importante, que es esto de él, cuando empieza dice en rumano, dada quiere decir sí, sí, y eso también es importante porque eh, nos muestra también esto, la importancia de lo multicultural, ¿no? Frente a eh, un nacionalismo alemán totalmente aplastante y homogeneizador, el Dada rescata justamente ese carácter internacional, ¿no? Y multicultural y plurilingüístico también. Tenemos distintos miembros del Dada de distintas partes de Europa, y acá tenemos justamente a dos de los más importantes de los miembros fundadores del Dada, que son Tristan Tzara y Marcel Janco, que eran rumanos y hablaban en rumano y también hablaban en francés y recitaban a veces en francés, a veces en rumano, a veces en alemán. Y tenemos a Amy Hennings, que también hablaba holandés por cosas biográficas, ¿no? De su vida. Ella había vivido en Holanda y también cantaba en holandés, en alemán. Tenemos, bueno, ARP, que también, bueno, había muchos idiomas, muchas culturas, y eso también es una de la palabra dada también surge un poco de eso. Eh, También esto de escaparse del sentido, la importancia, ¿no? De escaparse del sentido imperante, de la lógica tradicional. Después tenemos bueno, Richard Hulsenbeck, que dice, la palabra dada fue descubierta por Hugo Ball y yo, casualmente, en un diccionario alemán-francés, cuando buscábamos un nombre para Madame Leroy, la cantante de nuestro cabaret. Dada significa caballito de madera en francés, ¿no? Y acá, bueno, aparece como otras cosas, ¿no? Ya deja de aparecer, por ejemplo, esto del origen rumano eh, de la palabra. Tristan Tzara, acá les puse dos porque me parece muy interesante. Después, bueno, más adelante vamos a hablar más en profundidad sobre Tristan Tzara. Eh, Pero en 1918, en un manifiesto de Tzara del 18, dice, Dada no significa nada, ¿no? Y esta frase se suele tomar mucho, ¿no? Se suele tomar a Tristan Tzara como para entender y clasificar lo que fue Dada. Y a mí justamente lo que me interesa en estas clases va a ser desarmar un poco eso, ¿no? Entender que es mucho más difícil de clasificar de lo que se suele hacer. También entiendo como algo necesario, como un recurso pedagógico de resumir, ¿no? Pero la verdad es que fue un movimiento muy heterogéneo. Tristan Tzara no es tan representativo del Dada como uno quizás podría pensar. Eh, y de hecho el mismo, hay varias cosas muy contradictorias dentro de lo que fue la teoría de Tristan Tzara, y no hay que entender tampoco esta contradicción como algo meramente negativo, sino justamente como una de las características del Dada, ¿no? Justamente, ¿no? Rechazan la armonía del pretendido discurso racionalista burgués. Entonces, en este sentido, la contradicción no necesariamente es algo malo. Pero sí es interesante esto, ¿no? En 1918, Sara dice, repito, Dada no significa nada, y en 1920 va a decir otra frase, bueno, muy también polémica, digamos, que es Dada es un negocio que va bien.
Y esto, bueno, es muy interesante también porque tiene que ver con una impronta mucho más comercial, ¿no? De Tristan Tzara, justamente no es casual que conozcamos mucho más al dadaísmo por Tristan Tzara que por Hugo Ball, su fundador, y tiene que ver con esto, ¿no? Tzara fue un genio de la difusión y de la publicidad del Dada, y un poco, bueno, por eso también el distanciamiento de Hugo Ball. Y acá tenemos otro fragmento de vuelta, ¿no? De Hans Richter, eh, que a mí me parece, bueno, este fragmento tiene un montón de cosas que creo que son muy importantes a tener en cuenta. Dice, cuando llegué a Zurich a mediados de agosto de 1916, la palabra ya existía y a nadie le importaba lo más mínimo cómo o por quién había sido inventada. Pero escuché a los dos rumanos, Sara y Yanko, intercalando su torrente de conversación rumana con el afirmativo da. Supuse que el nombre Dada, aplicado a nuestro movimiento, tenía alguna conexión con el alegre afirmativo eslavo Dada, y esto me pareció completamente apropiado. Nada podía expresar mejor nuestro optimismo, nuestra sensación de libertad recién conquistada, que este poderoso y reiterado Dada, sí, sí a la vida. Y acá eso me parece interesantísimo porque normalmente se entiende al Dada como como pura negatividad, ¿no? Esto de, bueno, en contra de la razón, en contra de la institución arte, en contra de, y se lo suele tildar, eh, por ejemplo, incluso un gran crítico de arte, que seguramente muchos de ustedes conocerán, Walter Benjamin, va a ser muy duro criticando al dadaísmo, y lo que va a criticar principalmente es esto también, esta absoluta negatividad. Él lo que va a decir es que el arte tiene que proveer necesariamente una dialéctica que tenga una instancia destructiva del orden establecido, pero que esa instancia negativa sea superada con otra positiva, ¿no? Que construya algo sobre eso, si no, no tiene sentido. Entonces va a aparecer muchas veces el Dada interpretado de esta forma como pura negatividad, y esto es algo de hecho hasta promovido por muchos dadaístas como Tristan Tzara. Sin embargo, es importante ver que sí hay, o al menos creo que no debería deshabilitarse una lectura que integre esta relación, que hay una dialéctica, ¿no? Hay también instancias no puramente negativas, sino también positivas, ¿no? Y acá Hans Richter lo expresa muy bien con esto, con esta frase. Bueno, con esto vamos a cerrar el video de hoy. Para la próxima vamos a hablar de las principales influencias del Dada Zurich y de algunos de sus miembros y desarrollar un poco más esto. Y después más adelante la idea es adentrarnos un poco en lo que fue bueno, el Dada en Nueva York y el Dada en Alemania. Muchas gracias por seguirnos del otro lado. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, comentar cualquier inquietud que tengas, cualquier pregunta, comentario. Yo voy a estar ahí leyendo todo y contestando todo. Todo nos sirve además para el algoritmo, así que bueno, hagan todo eso, ¿no? De darle like, suscribirse, compartir, todo lo que puedan, todo ayuda. Y en la descripción también vamos a dejar nuestra página web para que puedan consultar todas nuestras actividades, ya sean cursos pagos o gratuitos, charlas, clases abiertas. Todo lo van a poder encontrar en nuestra página. Nos vemos la próxima.